buenos días a todos nuestros televidentes aquí en el canal 38. Les damos la cordial bienvenida. Gracias a Dios que tenemos esta línea de Él para poder comunicar la vida que del Espíritu recibimos a través de la palabra. Y es un privilegio que en esta mañana, antes de empezar, oremos porque hay situaciones que están pasando en el mundo, que pues, usted ve las noticias que pasó en Arabia Saudita, que pasaron las situaciones, están elecciones en Israel, un tiempo muy delicado porque la decisión de tomar una dirección de acuerdo a la Escritura o no tomarla, así es que tengamos en tiempo de oración. Y por cada uno de ustedes que nos está viendo, vamos a orar. Les recordamos nuestra línea de oración 915-532-8518 aquí en Canal 38. Padre, te damos gracias por la bendición de estar reunidos en el nombre del Señor Jesús, reconociendo que todo don perfecto solo viene de ti. Ponemos en tus manos nuestra nación de los Estados Unidos en este tiempo de decisiones y presiones internacionales como nunca antes y también internas. Que tú guíes en sabiduría a las autoridades, al presidente, al Congreso, a la Casa de Representantes. Y también oramos, Señor, porque tu mano sea la que dirija las elecciones en el Estado de Israel para gloria de tu nombre y el cumplimiento de tus tiempos. Permítenos en este tiempo que toques la vida de los que están escuchando este programa para la gloria de tu nombre. En el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida. Yo oraba, decía, Señor, que comparto a mis hermanos, y Él me puso toda en la noche orando por la importancia de la oración de intercesión basada en la vida de Daniel en el capítulo 9 en su Biblia, para poder ver en las cosas fundamentos que Dios nos da ahí para que como Daniel, como usted y yo, que el Espíritu de Dios, que es un intercesor, está en nosotros, Él nos va a ayudar para poder ser efectivos en un tiempo, en una sociedad que se deteriora. Antes de entrar el tiempo, justo quiero decirle unas cosas que escuché en la mañana en un programa de ver de las señales de los tiempos, de lo que está pasando en estadísticas en Estados Unidos. Mire, decían que los valores de respetar la nación, valores morales, de los que tienen edad de 55 años en adelante, el patriotismo y el sentido de pertenecer a la nación de los Estados Unidos es el 80% de los de esa edad. Pero si se va uno menos de los 55 años, hasta los jóvenes, ha bajado a un 45%. Imagínense nomás. Y la mayoría los jóvenes están inclinados a ser más liberales, más socialmente liberales, y están viendo de que no casarse, no tener, y el índice de nacimientos ha descendido un 10% menos. Y usted puede ver en Europa no tasa de natalidad, las naciones como Alemania, España, otras naciones como Dinamarca, Holanda, están a menos índice de natalidad. Tengo un amigo pastor en Alemania y me dice, perdón, somos la familia una especie en extinción. Fíjese nomás, dejar a Dios nos lleva a abandonar los diseños de la vida, porque solo Él es el dador de la vida. Y quiero, a raíz de esto, que son cosas que suceden en nuestro tiempo, para compararlas, basarlas en las Escrituras, como está escrito en Daniel. La primera cosa que hizo Daniel, cuando él, y estos son principios porque nosotros necesitamos orar por la ciudad del Paso, las ciudades Las Cruces, de Ciudad Juárez, por la región, por nuestra nación. Y para interceder hay que ver unos fundamentos. El primero fue en capítulo 9, dice que Daniel vio atentamente en los libros el número de los años que había hablado el profeta Jeremías.
que habían de cumplirse 70 años. ¿Qué es lo primero que hacemos? Estamos atentos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor para poder saber y no bajar la cabeza como que no suceden, e inmediatamente ir, después de verlas, ir a la palabra. Por ejemplo, Mateo 24 es un capítulo que les puedo recomendar. Lucas también, donde habla de las señales del último tiempo. Y ahí usted puede darse cuenta que podemos ver con la escritura como Daniel y empezar a ver lo que está sucediendo y decir, Señor, esto está sucediendo como fue dicho. Y después de darnos cuenta, el segundo paso que debemos dar nosotros es volver nuestro rostro al Señor. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Tengo que poner los ojos y buscar al Señor. El libro de Hebreos habla diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice aquí Daniel que él no solamente buscó el rostro de Dios, sino que le buscó en un orden, en oración, en ruego, en ayuno, en humillación, ¿verdad? No tratando de que lo vean, sino y en ceniza. Si viera lo que significa eso, es estar en lo más bajo, sentirse polvo de la tierra, humillados. El Señor ve el corazón humilde y tenemos que humillarnos, porque ninguno de nosotros estamos inexentos de pecado. Y lo primero, cuando veo las cosas, primero, antes de ver que hay que orar por las cosas, primero, Señor, trata con mi corazón, porque del corazón mana la vida. Y el Señor dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces hay que guardar nuestro corazón. Recuerde la línea de oración 915-532-8518. Entonces, cuando buscamos al Señor y le empezamos a buscar, lo primero que debemos hacer en la oración es reconocer su grandeza, su omnipotencia, es todopoderoso. Tenemos que declararlo porque es la verdad. Estamos honrándolo como el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y cuando nosotros estamos hablando y diciendo sus atributos, solo Él lo recibe, porque Él no da la gloria a nadie. Y por eso usted en lo que ha leído el Padre Nuestro dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Tenemos que reconocer la grandeza de Dios y sus atributos, sus cualidades. Dice, y declararle a Él diciéndole, tú guardas tu pacto, tú guardas tus palabras y tú eres el que te mueves a misericordia. Entonces, Dios cumple su palabra. Por eso estamos orando, porque la paga del pecado es la muerte, es destrucción. Pero si nosotros vamos a Él confiadamente al trono de gracia, vamos a alcanzar el oportuno socorro para cumplir no mi voluntad, sino la de Él. Porque Él es el dueño y es el que nos dirige y nos ordena nuestros pasos. Miren nomás, qué tremendas palabras. Me dice, y Él ama a los que guardan su pacto y tiene misericordia a los que le aman. Fíjese nomás, si usted le ama, dice, llamadle a Jehová en tanto que está cercano. Y le dice en Deuteronomio, dice, no digas que ¿quién podrá llevarme la palabra en el cielo? O porque alguien que la pueda traer a mí, porque cercano está la palabra de Dios a tu corazón. Y Dios está ahorita. Y dice usted, ¿qué tan cercano es? Pues nomás extienda su mano hacia enfrente y usted ya está en el reino de Dios. Es tan cerca que usted puede hablar con Dios y Dios lo oye. Está en todas partes, pero Él está buscando que le busquemos, pidiendo piedad y misericordia. Y misericordia significa que todo lo que merezco, la ira, la destrucción, el ser para siempre separado de Dios, no me lo da, aunque lo merezco. Y la gracia de Dios es lo que no merezco,
que es su Hijo, las promesas, su palabra, su sanidad, su espíritu, su dirección, la provisión de lo que necesito, que no lo merezco, me lo da y te lo da a ti. Eso es la gracia de Dios. Qué manera tan sencilla de guardarlo y entenderlo. La siguiente cosa cuando nosotros oramos y reconocemos los atributos de Dios es confesar nuestros pecados en forma específica y reconocer las consecuencias de nuestra desobediencia. El Señor Jesús nos dijo, por su fruto el árbol será conocido. Si yo siembro desobediencia, manipulación, voy a cosechar manipulación. Si yo siembro contienda, divisiones, crítica, voy a cosechar eso, porque es una ley de la siembra y la cosecha. Produzca cada árbol según su género. Fíjese, produzca la creación, fruto. Esa es una ley de Dios. Por eso por eso vino Jesucristo. Somos seres eternos y tiene una consecuencia eterna. Recuerdo cuando comprábamos la casa que hoy vivimos, estaba en tremendo litigio el bancario y todos se querían aprovechar del dueño. Y cuando fuimos a él y vimos lo que le hablamos, vimos las condiciones, lo que quería, revisamos todos los párrafos, estaban ahí, y en todos pusimos primero honrar a Dios. Y cuando él vio ustedes no quieren sacar ventaja, ustedes quieren hacer lo bueno, y yo sé que usted es una familia y quiero venderle la casa, y nos la vendió hasta el día de hoy, pero yo sé que si yo hubiera hecho las cosas con dolo, con maldad, yo cosecharía. Dejo puertas abiertas para que el diablo venga y aflija a mi esposa, mis hijos, mis finanzas, el ministerio, donde quiera que lleve Dios. Llevo esas semillas que yo voluntariamente planté. Así es que por eso es confesar nuestros pecados. Si se me vencieron, oye, pues que el sticker, ve allá a un lugar que mira ahí, que lo arreglas y esto y lo otro. O sea, aunque le cueste, glorifique y honre a Dios. Porque Dios, aunque usted es desafiado en la economía, Dios va a estar con usted. Porque el que me honra a mí, dice mi Padre, le honrará. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Hay una consecuencia espiritual y el enemigo también está viendo el espiritual, y esa puerta que usted deja abierta le da un derecho por desobediencia para afligirle. Así es que la obediencia cierra las puertas. Por eso en la oración de intercesión estamos viendo que debemos de confesar en forma específica y reconocer las consecuencias de nuestra desobediencia. Y no nos gusta porque nos cuesta. Pero quiero decirle que a Dios le costó todo le enviar a su Hijo por causa de mi desobediencia y de la desobediencia de cada uno. Así es que tenemos que reconocer, y por eso debemos confesar nuestros pecados. Entonces, tengo que ser bien específico. Daniel fue específico. Él empezó a decir, sin él haber sido pecado, él amaba a Dios. He pecado con mis padres, te desobedecimos, no guardamos tu palabra, nos entregamos a la idolatría, desechamos tu ciudad santa y pasamos oprobios, y nos has entregado a esclavitud, la que padecemos hasta el día de hoy. Fíjese nomás, él reconoce que los frutos de la aflicción, de esclavitud, de la maldad, es por causa de la desobediencia, y él se incluye. Un intercesor, si usted va a orar por su familia, si usted va a orar por la ciudad del Paso, Las Cruces o Ciudad Juárez, usted tiene que reconocer, usted tiene que hacerse parte esa es la identidad que Jesús tomó, porque tomó mis pecados y los suyos y él las llevó a la cruz. Él los tomó para que llegase la restauración del Señor, de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir y confesar nuestros pecados, porque hemos sido desobedientes. No hay justo ni aún uno.
El que se diga que no tiene, que un dijo el Señor, arroje la primera piedra y todos se fueron. No hay uno. Romanos nos dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces, la intercesión nos lleva a humillarnos. Después de que confesamos nuestros pecados, nos humillamos y decimos, Señor, yo he pecado, yo he adulterado con mis ojos, he oído, tomé lo indebido, no trabajé mis 8 horas, me quedé ahí, escondiéndome del patrón, tantas cosas, o de mi mamá o de mi papá, no hice mi tarea. Lo que usted quiera, nosotros estamos robando, tenemos un tiempo y no lo estamos administrando con dignidad ante Dios. Entonces eso les da un derecho para que entre miseria y y nos tenga oprimido y no podamos crecer. Por eso dice la Biblia que el alma del diligente será prosperada. Entonces, humillarnos, me incluyo, el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, el siguiente paso de confesar es humillarnos. Y eso lo encontramos en el versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, las autoridades, de nuestros príncipes, los que están en las ciudades tomando decisiones o en una posición de responsabilidad, y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Fíjese, él dije, porque contra ti pecamos, se incluye. No digamos, miren los pecados del Paso, los de Ciudad Juárez. No, miran mis pecados con mi ciudad. Dice el verso 9, de Jehová nuestro Dios, estoy leyendo la Reina Valera, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos rebelamos. Le recuerda a Dios en la oración por qué Él se está humillando, no para que lo aplaste y lo destruya. Destruirá la maldad y la aplastará, pero Él lo hace, no podemos ir a Él y recordarle sus atributos, o sea, lo que Él es. Él tiene misericordia. Ya les había dicho, misericordia es lo que merezco de destrucción y de juicio de Dios, y su ira no me lo da. Y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Si hay alguien en toda la creación y en la eternidad que puede perdonar, es Dios. Por eso me envió a Jesucristo, para que nosotros, confesando y recibiéndolo y pidiéramos perdón por el sacrificio de Él, usted y yo somos perdonados. Tenemos que ser muy reverentes, porque con Dios no se juega. Él ve los corazones y a Él nadie lo engaña. Al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, todo lo ve y todo lo escudriña. Y ese nomás. Entonces Él es de tener misericordia. Y luego encontramos, ese es el punto 6, es recordarle lo que Él ha dicho. Y Daniel empieza a decirle, tú dijiste que ponías tu nombre en Jerusalén. Tú diste esta tierra a promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y estos son puntos importantes para interceder a favor de las elecciones y ahorita por el Estado de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios en este último tiempo. Ahí es donde el Señor va a regresar, ahí se derramó el Espíritu Santo, ahí Él resucitó de los muertos, ahí pagó por nuestros pecados, ahí nació la iglesia y ahí regresa, como dice Zacarías capítulo 14, al monte de los olivos, y Él se sienta a juzgar a las naciones. Entonces, nosotros podemos entender que Dios le dijo, yo te doy esta tierra, yo te doy estas promesas, y eso es lo que hizo Daniel, le recordó lo que Él había dicho. Dios se deleita porque nos ama en que le recordemos, Señor, yo he pecado, acuérdate de mí. Y Él aún en la cruz le dijo al ladrón arrepentido que estaba ahí, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No tengo palabras en mi profundo de mi espíritu para decirle lo que Dios anhela escuchar,
que nosotros le digamos en medio de la violencia, que se matan, que se mienten, que se roban, y nosotros alcemos nuestros ojos y a pesar de todo eso, Él está esperando escuchar nuestra voz diciéndole, Padre, gracias te doy porque en medio de todo esto estás tú eres el que controlas todas las cosas, tú eres el soberano de las naciones, tú eres mi pastor, nada me faltará. Le empieza a decir sus palabras y eso le llega a su corazón, porque sus palabras tienen vida y no regresan vacías. Fíjese nomás lo que tenemos. Vamos a tener en breve un corte musical para que usted, espero que esté tomando nota. Al final voy a resumir los pasos para que usted esté efectivamente dando pasos sanos, seguros para orar, porque esta puerta nacional de los Estados Unidos, El Paso, Texas, necesita oración, porque lo que aquí se hace afecta a toda la nación. Es una de las puertas nacionales. Es muy importante, por eso el Espíritu Santo nos está llevando a entender la oración de intercesión. Entonces, dice la Escritura, hay que recordarle lo que Él ha dicho. Y entonces le dice a Daniel, dice, conforme a lo que está escrito en tu ley, también así que iba a venir mal por desobedecerte, lo has cumplido. ¿Se fija? No nos gusta decir que las consecuencias que vamos viviendo son por las decisiones que tomamos sin dirección de Dios. Ojo, hay que estar atento. Y luego dice la palabra de Dios, ahí después de recordarle nosotros lo que Él ha dicho, Él nos dice después, dice en el versículo 17, escuchen lo que dice en el capítulo 9 de Daniel. Ahora pues, Dios nuestro, Dios tuyo y mío, Dios nuestro, porque le creemos y le amamos, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¡Wow! ¡Qué palabras! Le dice, ahora que Él te he dicho que me he humillado, que reconozco tus atributos, me he confesado mis pecados de mi ciudad, recordándote tus palabras de las promesas de las que me he alejado y que, Señor, están para nosotros. Y ahora, después de eso, y que derrama y le recuerda sus palabras, entonces le dice Daniel, Señor, escucha ahora nuestra oración. Por eso no debemos entrar tan atribulados, así a Dios, Dios, ayúdame. Sí hay momentos de urgencia, clama a mí, yo te responderé. Pero para buscar en este tiempo la voluntad de Dios necesitamos tener intimidad con Él. Y esa intimidad solamente es pasar en oración y leyendo su palabra para entender. Está dispuesto a pasar, dejar horas de dormir en la noche para poder saber lo que Dios le está enviando. Entonces pase tiempo, invierta tiempo con Dios, porque Él quiere invertir toda la eternidad con usted, pero Él está esperando que le abra la puerta de su corazón. Si alguno viene a mí en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire nomás lo que le dije. Y ahora dice el versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Desolado quiere decir que no tengo nada, todo se perdió. Lo perdí, me lo quitaron, vinieron y me lo arrebataron. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, Jerusalén. Por eso en este tiempo es importante Jerusalén. Es la ciudad donde Dios puso su nombre. No importa lo que digan las naciones y la historia humana, la Biblia está sobre todo y no pasa. Y aquí dice que Dios puso su nombre ahí. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Tenemos un video musical y continuamos hablando de este versículo tan profundo que es crucial en la intercesión. Señor, les bendiga y escuche este video.
Gracias por estar con nosotros. Les recordamos en Canal 38 la línea de oración 915-532-8518. Y justamente ahorita está el atardecer, ya han culminado las elecciones en el estado de Israel. Estaremos pendientes de los resultados. Mucha gente estuvo orando en el mundo por este propósito de Dios. Pero miren lo que continuar en la intercesión en el versículo 18 de Daniel capítulo 9. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Aquí puede poner El Paso, Las Cruces, Ciudad Juárez, la ciudad donde está desolada por la maldad en sus diferentes maneras. No podemos decir que no es verdad porque todos los días lo vemos en las noticias y sabemos aún de aflicciones de familias, amistades, situaciones, hay necesidades. Pero Dios escucha y está atento que nosotros oremos y que le dispongamos ahora que nos hemos identificado, ahora que hemos confesado nuestros pecados, que nos apropiamos de sus promesas y sus palabras. Él está atento a escuchar ahora la necesidad que tenemos, ¿verdad? Primero lo reconocemos a Él y a veces nosotros que llegamos atropelladamente y queremos nosotros poner nuestra necesidad sin humillarnos y ponerlo a Él primero, porque es digno de toda honra y alabanza. Y Él es Señor de las circunstancias, por horrendas y difíciles que estén. Y dice en el versículo 19, dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y aquí hay personas como usted y como yo que invocan el nombre del Señor en la ciudad de El Paso, en la ciudad de Las Cruces, en la ciudad de Ciudad Juárez o en la ciudad donde esté escuchando por el internet o por cable. En distancias este programa, usted aplique esta palabra poderosa de Dios que Él dice aquí en el versículo 19, no tardes por amor a ti mismo. Uy, cuántas veces hemos oído, no, Dios se tarda, y tira la toalla a la gente, o sea, se da por vencido y no se da cuenta que Dios está obrando. Dios siempre está obrando. Dios no está con los brazos cruzados. Por eso la perseverancia en la oración, en la intercesión, sabiendo que de Él viene la respuesta, como aquella mujer sirofenicia que le insistía, le dijo, mi hijo está atormentado por un demonio, ven para que lo sanes. Le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos y de la mesa. Y ella dijo, sí, pero también los perrillos comen de las migajas. Se humilló. Y él dijo, el Señor, por causa de ello, vete, tu hijo ha sido sanado. Fíjese nomás, cuando te humillas, la respuesta de Dios viene. ¡Wow! ¡Qué tremendos misterios aprendemos! Y secretos de la palabra, pero son para practicarse. La oración es para practicarse. Y es lo que nos tiene en la vida en este tiempo. Y entonces, dice la Escritura, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y después de esto viene la respuesta poderosa de Dios al profeta Daniel. Y Dios tiene una poderosa respuesta a tu necesidad, pero hay que llevarla al trono. Hay que hablar con Dios. Hable con Dios. Estamos callados, estamos afanados con el problema y las tinieblas y nuestra naturaleza caída, rebelde. No, yo le voy a buscar por acá, le voy a buscar por allá. Y las tinieblas, la maldad, ciega la mente. No, Dios no te escucha, ya ves, no dijiste, ya ves, no pasó nada. Para que quites los ojos, quites tu mirada y quites tu confianza en aquel. Porque Él sabe que cuando la quitas, le das todo el derecho de afligirte, de atormentarte. En tanto que se dice hoy, dice en el libro de Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones, ni me tentéis. Con la incredulidad, dice, porque
que fueron tentados, aún los que vieron milagros en el desierto quedaron postrados. La incredulidad es el enemigo más terrible, porque nos dio su palabra, nos dio a su Hijo, nos dio todas sus bendiciones, y sin embargo, teniendo a su Hijo y a su Espíritu, y nos está dando evidencias del cumplimiento de su palabra, no las creemos. Eso es lo que más nos condena, que no creerle al que es, el que siempre ha sido y el que nos formó eternamente. Y usted es un ser eterno. Lo que usted está haciendo tiene consecuencias eternas. Por eso Jesús vino a morir por nosotros. Y el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Y así es que este es un tiempo en que nosotros podemos hacerlo. Miren nomás, aquí nos vienen sanidad de rodillas, sanidad de un tumor, sanidad en la mente para tener entendimiento. El corazón de los hijos vuelvan a los padres, es una promesa del fin de los tiempos. Y agradece la reconciliación, una palabra de gratitud porque ser reconciliado, pidiendo oración por fortaleza y sanidad, liberación por sus hijos, bendiciones a la familia. Y otro de que Dios obre en la vida de este joven, en asunto legal, que pues dice el juez justo, en las finanzas. Ahorita vamos a orar por ellos. Vamos a completar la sanidad y memoria de una persona. Y también habla también de si el Señor sane un cáncer, una restauración, ¿verdad? Y las finanzas y trabajo, persona que pide también, y también que están pidiendo por sus nietos que conozcan el Dios que vivo. Sanidad del cáncer en la sangre, la leucemia en la vida está en la sangre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muy bien, se fija qué importante es conocer la palabra para poder orar. Sanidad completa, fíjese nomás. Gracias a Dios porque nos está dirigiendo en su espíritu en la dirección es sanidad en esta hora. Salvación para toda la familia y en motivación de una mujer que le han dicho que tiene un cáncer que está incurable. Así es que podemos nosotros tener este tiempo y aprovecharlo para alcanzar el oportuno socorro. Quisiera acompañarme en orar ahí donde está usted, en su televisión, ahí donde está en su computadora, oyendo por la internet. Y acompáñenos, vamos a orar porque la palabra de Dios tiene poder. Y vamos a orar conforme a la Escritura. Padre, te damos gracias porque en el nombre del Señor Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y declaramos que Jesús es el Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, se ha roto todo poder de enfermedad. Todo, Señor, cáncer, Señor, en la sangre, en los tejidos. Y declaramos, Señor, lo que está escrito. Todo lo que respira alabe a Jehová. Y la palabra que dice en los salmos, no moriré, sino viviré para contar las maravillas de mi Dios. Y Señor, que es tu palabra la que estamos hablando a tu trono, como hemos aprendido en esta mañana. Y Señor, reconocemos ante ti que, Señor, ninguno de nosotros está sin falta. Y a pesar sea que parezca que estamos sanos o enfermos, Señor, tenemos nuestras vidas, Señor, con debilidad y necesidad de ti. Te pedimos que vengas y nos dé fuerzas, Padre, para seguir levantándonos a seguirte y hacer tu voluntad, Señor, donde tú nos tienes. En esta hora se han roto los cerrojos de muerte y, Señor, de miseria, Señor, en el nombre de Jesús. Y sean abiertas las puertas y venga la provisión del cielo. Como está escrito, Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, y traerás la lluvia abundante en el campo de cada uno. Y la condición es guardar tu palabra. Y yo te pido
pido por los que están escuchando yo en esta hora el programa, amen y atesoren tu palabra, porque ahí está el fundamento de la vida y ahí tenemos la autoridad para pararnos y reprender las obras de las tinieblas. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, declaramos, Señor, que una ciudad transformada, que mi ciudad sea El Paso, ciudad del Juárez o de Las Cruces, no será una ciudad desolada, porque mi Dios escucha mi oración. Y yo sé, por lo que dice la Escritura, que tú oyes y por oír a uno tienes misericordia. Y Señor, eres lento en la ira y grande en misericordia. Señor, extiende tu mano de misericordia en medio de este tiempo violento, de esta convulsionada sociedad. Señor, que cada vez se busca lo suyo y sin importarle su prójimo, sin importarle, Señor, aún, Señor, los que están aún de su propia familia, viendo el cumplimiento que dijiste, que en el último tiempo el Padre entregaría al Hijo y el Hijo al Padre, y la nuera a la madre, a la suegra. Señor, una autodestrucción como nunca la hemos visto, pero aún en medio de ello, Señor, está el poder de tu palabra que genera la vida, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y en esta hora, Padre, te damos las gracias, porque Jesús es la vida, Señor, que necesitamos. Y así, Señor, nos lo recuerdas al voltear nuestros ojos y ver en Jerusalén, Señor, que ahí está donde pusiste tu nombre, que las naciones la han codiciado y aún hoy la guardas en este día y la guardarás en medio de creciente adversidad. Y si eso nos da una seguridad que tú guardarás en completa paz, como está escrito, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Señor, si no fuese por tu palabra, no sabríamos orar, no podríamos pararnos en tus promesas para declararlas. Y en esta hora, Señor, el ancla de nuestra fe está en el Señor Jesús. Y parados en tu palabra, Señor, estamos, Señor, declarando que no vuelve vacía. Declaramos el poder de la vida eterna fluyendo, Señor, en todos los sectores, el norte, el sur, el este, al oeste, en las puertas espirituales de la ciudad, en la puerta de nuestro corazón. Señor, porque aquí tú estás a la puerta y llamas y oyere, Señor, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y Señor, te entregamos nuestros engaños, nuestras manipulaciones. Hemos hecho cosas escondidas y nos creemos que estamos bien cuando no lo estamos. Y tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Señor, yo, el que sea cual, no hay que ver los años de cristiano, el ministerio que tengamos. Señor, nuestra naturaleza siempre está ahí. Y tú nos dijiste aquí, yo estoy a la puerta. Y tú dijiste, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas. Y porque tú, Señor, nos llevas y nos guías y nos haces saber las cosas que han de venir. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén y amén. La línea de oración continúa abierta en el canal 38, el 915-532-8518. Ahí usted puede llamar, usted puede después informarse, puede buscar en el internet y envíe su necesidad, su petición de oración. No importa en el inglés, en español, aún en portugués. Habla portugués, sí, sin entender. Entonces, usted puede escribirnos y puede oír, saber que hay un faro de esperanza donde se predica la palabra en el mundo espiritual y llega a su vida como a la mía. Todo el que viene a mí, yo no le echo afuera. Y yo quiero decirle que aún con los años, conociendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y uno se aparta y dice, no es digno que tenga la misericordia. El Señor está esperando, porque no hay ningún pecado que esté sobre la sangre de Jesús, de su sacrificio. Entonces vuélvase a Él. Y si el Señor ha de tratar humillándonos, mejor es estar un día en tus atrios humillado, que abundar en días espaciosos en moradas de maldad. Y el único lugar donde está la vida es en el Señor y venir a Él. Nos vamos de Él, todo es tiniebla. Y la Escritura dice en Proverbios, dice,
Dice, hay caminos que al hombre le parecen sendas de vida, pero todas ellas le conducen a la muerte. Todas. Sí. Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo el diseño suyo y el mío va a formarse y fluir y ser transformado cuando caminamos a través de Él, que es la puerta. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. El que entra por mí hallará pastos. Fíjese nomás. Entonces, Él es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Dice, ellas conocen mi voz y me siguen. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño, les decía en Israel a sus judíos que tenía que ir por ellas, o sea, las naciones, usted y yo. Dice, tengo que ir por ellas. Dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy crítico. Nomás para que vea y se afiance. El día, anoche, como a las 11 de la noche, me escribe un hermano precioso en la Pampa de la Argentina. Matías se llama él, es ingeniero agrónomo. Y me decía, Enrique, Argentina ya no puede prestarle el Banco Mundial. Las manifestaciones socialistas y de esto y lo otro no quieren que aumentos de sueldo, pero paros y obstaculizan por generar los recursos, y el país se está empobreciendo. Estamos a un colapso económico, un colapso donde se caiga la nación y no pueda levantarse. Y eso, hermanos, está escrito en la Biblia. Qué bien que el Señor va a venir. En Joel habla dice que va a haber un quebranto mundial. Hay naciones que están en el borde del colapso económico, como Grecia, Argentina, Islandia, Irlanda, España, otros países que ya no dicen nada, que tienen para mantener lo que no haya la tensión. Pero Jesús nuestro Señor nos dijo, cuando te digan paz, destrucción repentina vendrá. Y la única manera de estar preparado es teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, teniendo atesorada su palabra y caminando haciendo su voluntad. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El profeta Habacuc escribió hablando de eso. En el capítulo último dice, aun que los siervos no bajen a beber agua, aun cuando las vides no den fruto. Oiga, las leyes de la siembra y la cosecha interrumpidas, ya no hay cosechas. Dice, aún yo me alegraré en el Dios de mi salvación, que me da pies de siervas. Usted ha visto las siervas suben en la roca para morar en las alturas. En las alturas es estar siempre con el Señor, hablando con Él. Y Pablo escribía que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Usted tiene que creer eso, que esté como el ladrón arrepentido. Y cada día tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que ir a la cruz y decir, Señor, yo necesito recordar que el precio terrible que pagaste por mí. Le quiero decir que si usted cree que la cruz y la paz la tomamos a la ligereza, no espere decir que el Señor, el Padre le agrade, porque es su Hijo lo que más amaba. Y porque nos ama tan entrañablemente que quieres que externamente estemos con Él. Llame a la línea de oración a 915-532-8518. Le damos gracias a Dios porque, a pesar de que está escrito que estas cosas están sucediendo como dolores de parto, porque el hombre se obstina en no buscar con las cosas que Dios hace al Señor, Él está tratando con la humanidad para que vuelva a sus ojos, porque nos ama. Él dice que cuando volvemos a Él, en un momento Él está con nosotros. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, ahí estás tú, dice el salmista. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que tremendo ese salmo. Y dice, si fuera a lo profundo del Seol, ahí me asirá tu diestra. Qué bendición que Dios es todopoderoso. Lo más profundo del abismo, de la rebelión y las tinieblas, o las ataduras, hechicerías, lo que quiera llamarle, los vicios lo han tenido profundo, cada vez enterrado más.
En nada, ahí está la mano de Dios esperando que usted le diga, sálvame, Señor. Y el Señor le va a salvar. Aunque more en tinieblas, dice el Miqueas capítulo 7, Jehová será mi luz. Fíjese nomás, el Dios mío me oirá. Dios oye su necesidad. Así es que en este tiempo, la oración de intercesión, nosotros tenemos que mirar atentamente lo que está aconteciendo y en las Escrituras. Les hablaba de Mateo 24. Número 2, tenemos que volver nuestro rostro al Señor buscándole con humildad. Número 3, confesando nuestros pecados. Número 4, debemos confesar en forma específica, humillarnos e incluirnos, como Jesús dijo, te ruego que no la gloria que yo les he dado, para que crean que tú me enviaste, y yo les he dado. Él se incluyó y nos incluyó. Número 6, debe de recordarle sus atributos, que es de Él tener misericordia. Recordarle lo que Él ha dicho en su palabra. Y número 8, Él oye la oración de tu siervo con un temor reverente, ¿verdad? Y pedirle, presta oído y no tardes en responderme por tus misericordias. Dios es misericordioso. No importa lo más grave que usted esté, y Él tendrá misericordia. Estamos de paso. La vida eterna nos está en juego por un bocado de pan. No cambie usted la vida eterna. Tenemos 4 minutos para decirle, acérquese a Dios, tenga intimidad en la oración, invierta tiempo, está metiendo en el banco, porque el Espíritu Santo nos va a hacer saber cosas, y Dios que nos ve nos va a librar del mal, enviará a sus ángeles. Muchas cosas van a suceder repentinamente y usted tiene que estar preparado. Y tiene que estar preparado porque Dios lo dijo y nos dio todo para estar preparados. Nos está diciendo lo que va a hacer, lo que va a suceder, y no lo estamos creyendo, no lo estamos viviendo. Y para vivirlo tenemos que arrepentirnos, cambiar hábitos. Me gusta esto que le dice el médico: te va a dar te comes mucho azúcar, te va a subir la glucosa y sigues, va a haber una consecuencia. Pero si te arrepientes y renuncias a ello, tu vida se extiende. Imagínate cuánto más si renuncias a hábitos del mundo, de mentira, de hacer cosas o de ver cosas en la televisión, de ocultismo, brujería, de lujuria, lo que sea. Tus ojos guárdalos y vuelve a Dios, vuélvelos a Él, vuélvelos. Puestos los ojos en Jesús. Quemados televidentes, Canal 38, les doy las gracias por escuchar y gracias por orar por Israel, el reloj de Dios. Jerusalén la mencionó Daniel. Recuérdela en sus oraciones. Él puso su nombre y usted va a ser bendecido, porque dice en el Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te procuran. Así es que regocíjese, alégrese, porque a pesar de las circunstancias que usted esté enfrentando, ahí está el Señor, y Él jamás llega tarde. Aún en los momentos de la agonía, más momentos, ahí usted dice, Jesús, y ahí está Él. Acuérdate de mí como el ladrón. Estaba arrepentido, estaba ya por morir, y en los últimos momentos se arrepintió, y Dios le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jamás llega Dios tarde. Él está pendiente. Él tiene los tiempos. Es más, el salmista lo escribió: en tus manos están mis tiempos. En las manos de Dios están sus tiempos y los míos. ¿Cómo en un segundo que le hablemos no va a estar pendiente de nosotros? Claro que lo está. Dios nos ama. En medio de la batalla espiritual que nos quiere distanciar de Él, Él está ahí. Y este pasaje de la Escritura en el libro de Hebreos, que dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia.
O sea, me da lo que no merezco para alcanzar el oportuno socorro. Y acuérdese, mi socorro viene de parte de Dios que hizo los cielos y la tierra. En estos últimos segundos del programa, vuelva sus ojos a Él y clame a Él y dígale: Jesús, como aquel ciego, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él la tendrá. Estamos diciendo, se paró y lo detuvo porque Él es Hijo de David. Es porque vive y sigue siendo en la tribu de Judá. Que Dios los bendiga y la paz del Señor sea con usted. Amén.